si También. quitan sus micrófonos, por favor, para que no se envicie el sonido, ¿sí? Ya están por acá Xochitl, vamos a ver quién más está por acá. Ana María, Ceci, Alma Rosa, Ángeles, Betty, Cristian, Enrique, Gabriela, Hugo, Fon de Blanca, me imagino que es Blanca, Yajaciel, Manuel, Mara, María del Carmen, Penélope, Xochitl y Zum y User. ¿Serás tú, Marta Dorantes? Porque luego te pones así Zum User. Bueno, también ahorita Maripaz acaba de entrar. Y bueno, voy a estar checando. Ya ahora para el otro curso lo voy a poner que en automático. Esperemos que no entre ahí por ahí un hacker y nos eche a perder nuestra sesión. Pero bueno, me da mucho gusto que estén aquí. A todas, a todos son bienvenidos a este curso gratuito de Herbolaria Mexicana. Una Eh, de los dorados, sí. Hola, quiten su micrófono, si no yo lo voy a tener que quitar. Me va a dar pena quitarle su micrófono ahí, por favor. Maripaz, tienes abierto tu micrófono, por ahí si lo quitas para que no se envicie. Eso, gracias. Muy amable, gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos a este curso de Herbolaria Mexicana, que pues lo organizamos el Programa Nacional de Plantas Medicinales y Salud Integral, que es una asociación civil. Antes nos llamábamos Red Mexicana de Plantas Medicinales y Aromáticas, y actualmente somos Plantasi. Ya tenemos más de 35, 40 años de experiencia en medicina tradicional alternativa complementaria o naturopatía, como también ya en México se le conoce también una ciencia que se considera una ciencia transdisciplinaria, que ya daremos un cursito también gratuito de naturopatía para los que no han escuchado mucho de este término y que está reconocida por la Secretaría de Educación Pública, más no está reconocida todavía por la Secretaría de Salud. De las medicinas alternativas complementarias que usamos o que hemos escuchado o las vemos en las redes sociales, son relativamente muy pocas las que están reconocidas por la Secretaría de Salud. Nos falta mucho camino por andar. La medicina tradicional obviamente está en la misma Constitución, está reconocida plenamente en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en la Constitución política, a los médicos tradicionales. De las otras medicinas, de los otros sistemas de salud, está pues, la acupuntura. No sé si la medicina tradicional china también ya está reconocida por la Secretaría de Salud. La herbolaria también está autorizada. También el caso de la homeopatía, que bueno, yo tuve la fortuna de estar ahí en la maestría un año en la Escuela Nacional de Homeopatía. Y bueno, por ahí a lo mejor se me está pasando alguna otra naturopatía, pero por la Secretaría de Educación Pública, no por la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, ya entrando en materia, su servidor, yo vi ahí que estuvieron ustedes pues escribiendo un poco de sus antecedentes, a lo que se dedican y qué es lo que buscan en este curso. Es un curso pues muy corto, porque esto generalmente lo damos como un diplomado, ¿sí? Entonces, que dura 6 meses o a veces hasta un año. Entonces, igual ahorita estamos con el de medicina tradicional, la primera generación de este año. Cada año damos medicina tradicional, pero hubo mucha demanda y ahorita vamos por iniciar la segunda generación del diplomado de medicina tradicional mexicana, y estamos terminando el de herbolaria mexicana, pero ahorita vamos a convocar para el diplomado para ahora, para noviembre. Bueno, eso lo comentaré ya al final, si gustan. Vamos a dividir nuestro curso en dos partes. En la primera parte vamos a dar un bosquejo general de medicina tradicional de herbolaria, y en la otra parte vamos a dar algunos ejemplos de algunas plantas, de algunos padecimientos. Sí, entonces entrando en materia, bueno, su servidor, el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, soy biólogo egresado de la UNAM, por ahí de los de 78, ya llovió, con maestría en ciencias, maestría en análisis regional, y pues desde aquel entonces de estudiante me he dedicado a la herbolaria de la medicina tradicional, como otros compañeros que actualmente están en Chapingo, en el Poli, en la UAM Xochimilco. Somos de esa generación que nos impactó todo lo de, obviamente, nuestros maestros fueron los líderes del 68, y pues ellos tenían otra percepción, otra concepción. Todavía no estaba el neoliberalismo, y entonces hacíamos mucho trabajo en equipo, nos apoyamos en las comunidades, íbamos a las comunidades
hacer trabajos de campo, o sea, había un compromiso social, lo que lamentablemente se hizo a un lado a partir del neoliberalismo, que propició un trabajo individualizado de competencia, supuestamente para mejorar la calidad y demás, pero realmente fue una fragmentación de la sociedad académica de investigación y desvinculación con los sectores más los populares de donde pues nosotros obviamente nos alimentamos en todos los sentidos, incluyendo pues el financiamiento de nuestras carreras en las universidades públicas. Ahora, en los últimos años se ha tratado de esta visión neoliberal de echarla abajo, pero pues hay todavía muchos rezagos, hay muchos individualismos. Bueno, yo fundé también la licenciatura en naturopatía ya hace 11 años en la Universidad de Tlaxcala, de la cual yo ya ahorita estoy desvinculado, estoy jubilado y actualmente radico aquí en Michoacán, que es mi lugar de origen, en Morelia, pero estuve más de 40 años allá en Tlaxcala, Puebla, ¿sí? Sí, ya los estoy aceptando. No te preocupes, Ana María, los estoy aceptando. Ahorita tan pronto veo aquí que me están pidiendo aceptación, lo estoy haciendo. Entonces, esa licenciatura en naturopatía nos costó casi 30 años que se instaurara en la Universidad de Tlaxcala. Se propuso en la Universidad de Puebla, donde también yo estuve un tiempo, en el herbario, uno de los herbarios más antiguos de antes, casi de la llegada desde los europeos, con ejemplares muy antiguos, que una edición de la farmacopea mexicana se hizo a partir de estas plantas, pero la mayor parte de mi vida académica de investigación y de compromiso social la desarrollé en Tlaxcala, comunidades rurales indígenas donde impartimos muchos tours, cursos, talleres. Yo organicé el primer Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, que espero que se vuelva a dar este año, Congreso de Naturopatía, de Medicina Tradicional. Estuvimos trabajando con COFEPRIS para tratar de modificar los listados de plantas prohibidas y otras reglamentaciones que, pues, lamentablemente persisten desde 1999 y que han sufrido pocos cambios y no se han ajustado a nuestra realidad. Y bueno, pues como parte de este proyecto también trabajé en los hospitales integrales con medicina tradicional de Puebla, que actualmente son 16, con más de 300 médicos tradicionales, estuvimos trabajando y generamos el primer cuadro básico de plantas medicinales y productos herbolarios en estos hospitales que son únicos en el país, que deberían de estar en todos los estados de nuestro México. Esta experiencia de salud intercultural, donde tenemos a médicos tradicionales, curanderas, parteras, en conjunto trabajando con médicos alópatas, con enfermeras, etcétera. Esto debería ser el modelo que actualmente deberíamos de tener en el IMSS Bienestar o en todo el sector salud en general, ¿sí? Donde se combine tanto el conocimiento tradicional, ancestral, milenario, con el conocimiento científico y bueno, brindando una gama de posibilidades a los pacientes, a los consultantes, donde ahí pues estuviéramos viendo homeópatas, a biomagnoterapeutas, a reikistas, a herbolarios, acupunturistas, donde el paciente tuviera toda esta visión de cuáles recursos se necesitarían para atender, para la prevención y atención de su salud. Sí, en una encuesta que se hizo hace como 10 años por la Dirección de Medicina Tradicional y Salud Intercultural de la Secretaría de Salud, que existe desde la época de Fox, aunque es muy poco conocida, una encuesta telefónica en la Ciudad de México, se encontró como resultado que por lo menos en la Ciudad de México se usaban más de 100 recursos terapéuticos alternativos a la medicina alópata. Entonces tenemos ahí un potencial que no se ha aprovechado y que pues nosotros lo vivimos durante la pandemia. Quizás muchos de ustedes también lo hicieron porque ante la desesperación, ante el miedo, el temor, etcétera, que de no encontrar una solución a una situación que había sido, pues que fue única en el sentido de que no habíamos vivido una experiencia así tan tremenda, donde afectó a gran parte de la población, pues muchas personas recurrieron a lo que se llama medicina doméstica, a sus plantas, a sus remedios naturales, sus remedios caseros, y si no ha sido por esto, creo que el problema de la pandemia hubiera sido peor. Lamentablemente no hay datos oficiales sobre que la gente usara otros recursos, pero si nosotros le preguntamos a familiares, hacemos una encuesta
en los grupos que tenemos, como ya lo hicimos nosotros en algún momento, pues encontramos que la mayor parte de la gente utilizó plantas como el llantén, como el diente de león, como la hoja santa, como el gordolobo, el eucalipto, y eso les ayudó muchísimo para superar el problema de salud, ¿sí? Eh, como resultado del mismo, pues estamos viendo muchos casos de cáncer, ha aumentado la incidencia de cáncer. Nosotros hemos atendido muchas gentes a partir de COVID, parece una pandemia, es como antes y después de COVID. El cáncer fue uno de los padecimientos, uno de los problemas que más se incrementó. Durante la pandemia nosotros atendimos a casi 2,000 personas con varias plantas, entre ellas la artemisiana que yo introduje hace 10 años, de China, que originalmente pues estudió y fue premio Nobel de Medicina para dengue y malaria, pero que actualmente se usa para cualquier enfermedad viral, incluso para enfermedades autoinmunes. Nosotros la adaptamos a México, aquí la cultivamos, la procesamos y pues muchos pacientes con cáncer, entre otras cosas, la han estado utilizando con muy buenos resultados. Entonces, ahí vendría una pregunta. eh, la medicina tradicional herbolaria, ¿dónde termina? ¿Dónde la limito? ¿Cómo la visualizo? ¿Como algo a nivel universal, como algo nada más para México o nada más para las comunidades originarias, los pueblos originarios? ¿O realmente la medicina tradicional tiene cambios, va evolucionando, se va adaptando a las condiciones? Pues esto último es lo que está sucediendo igual con la herbolaria mexicana. Aquel que diga que la herbolaria mexicana es la de época antes de la llegada de los europeos, y la actual ya no es medicina tradicional mexicana, pues está en un grave error. Como cualquier rama cultural y del conocimiento, va evolucionando, se va ajustando, ¿sí? Ahorita lo comento, Mónica, con mucho gusto. Como cualquier área de conocimiento, no se puede quedar estancada, va evolucionando, se va retroalimentando, va proporcionando recursos a otras ramas del conocimiento y a la vez se enriquece. Si ustedes le preguntaran a un médico tradicional en cualquier región del país en general, les van a decir que ellos, aparte de las hierbas, usan la aspirina, usan el ibuprofeno y la metformina, y dirían, oye, pues usted no es médico alópata. No, pero es que me sirve muy bien para mis pacientes. Aparte les doy el estafiate, les doy el cuachalalate y eso, pero yo ya vi que si yo le pongo unas cápsulas, unas tabletas de eso, también le ayuda mucho. Entonces, se genera una sinergia, está en proceso, que nosotros utilizamos dentro de nuestra herbolaria mexicana, nuestra medicina tradicional mexicana, plantas, recursos terapéuticos que antes nuestras abuelas o bisabuelas no utilizaban, ¿sí? No nos vayamos más atrás, ¿sí? Entonces, usamos, por ejemplo, en las limpias, muchas de las plantas que usamos en las limpias, no son mexicanas, no son nativas de América, ¿sí? Como la Santa María, como el romero, ¿sí? Y uno piensa que, oh, no, pues esta es cuando antes de que llegaran los europeos, Nezahualcóyotl, Moctezuma, se aplicaban la Santa María. Pues están mintiendo, eso no es cierto, porque esa la trajeron los europeos, igual la sábila, que usan mucho para las cuestiones mágicas o religiosas, para que en un negocio les vaya bien, o que no les vayan a hacer brujería o mal de ojo, y se pone la sábila con algunas figuras y con un moño rojo en las entradas de los negocios. Pues la sábila viene de África y la trajeron los esclavos africanos. Entonces, esto forma parte de la herbolaria mexicana actual en las ciudades, pero también en muchas comunidades o pueblos originarios, donde también a través de internet o de que ellos viajan a otras partes o sus hijos están en Estados Unidos, sí, incorporan recursos que no eran propios de esa herbolaria que nosotros podemos ver en el Códice de la Cruz Badiano, en el Códice Florentino. ¿Sí? Entonces, va evolucionando la herbolaria, va evolucionando la medicina tradicional mexicana y va incorporando elementos e incluso de otras medicinas tradicionales, ¿sí? O sea, si nosotros nos fuéramos a los hospitales integrales con los médicos tradicionales, incluso algunos hasta han aprendido acupuntura, homeopatía, y entonces dentro de su atención a los pacientes, no, sí, a lo mejor no en el hospital, pero sí en sus comunidades, utilizan estos otros recursos, o Reiki, o etcétera, ¿sí? Entonces, hay también por eso una discusión si esto es entonces, hay autores que dicen, no, es herbolaria indígena. Hablemos de herbolaria indígena. ¿Por qué eso no es herbolaria indígena? ¿Sí? ¿Qué es? No, pues es herbolaria mestiza. Pues sí, pero si te pones en ese plan, es imposible que tú estés utilizando unos recursos 100%
propios de nuestra cultura, de Mesoamérica y demás. Eso no es nada práctico. La gente que te busca para alguna atención seguramente va a llevar información de alguna planta, que el ginseng, que ahorita oiga, es que me dijeron que el ginseng, que también ¿cómo se llama? Aquí los estoy viendo, que la hierbabuena es muy buena o la calahuala, o la caléndula, la mercadela, y a poco el médico tradicional curandero le lleva a decir, no, 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 eso como no es parte de nuestras raíces originarias, no lo vamos a usar, no. Ellos tienen sus recursos que han heredado de generación en generación, pero también han incorporado otros. Cuando yo estuve ahí en la asesoría de capacitación con los médicos tradicionales, los coordinadores de los módulos me decían, no, es que usted no les enseñe de otras plantas, nada más hable de las plantas que tienen ellos aquí, hable de la parte científica, no se meta si le preguntan de equinacia o eso, no, no les diga nada. Le digo, pues, estás equivocado. Yo vengo a asesorar, a capacitar, a intercambiar información y yo voy a responder a las necesidades de la gente. Si la gente quiere saber más del Black Cohosh, del eucalipto, de la sandía, etcétera, de rodiola, o otras plantas que ellos han escuchado, han leído, han visto en internet, y si yo manejo esta información y si no la busco, pues se las voy a proporcionar, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces hay a veces esa percepción que es, pues yo digo que es egoísta, es muy egocentrista de decir, no, no, no. Nada, medicina tradicional es de aquí hasta acá. No metas esto otro porque esto no es parte de la medicina tradicional. Herbolaria mexicana, no metas esto otro. Si nosotros buscamos en internet, hacen una búsqueda en internet, googlean y ponen herbolaria mexicana, es impactante ver que hay libros, hay documentos de difusión, incluso del gobierno, que la mayor parte de las plantas no son mexicanas. Por ejemplo, la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos mexicanos, que ya va en su tercera edición. Nosotros tenemos en electrónico la segunda edición, se las puedo compartir. Revisa, es un ejercicio que hago con los alumnos del diplomado, revisen cuántas plantas de ahí son originarias de México y cuántas no, y se van a dar cuenta que la mayoría no son originarias de México, no son nativas de México, ¿sí? Entonces se habla de una información científica técnica que se conoce más para plantas del extranjero que para plantas de México. Eso no es exclusivo de nuestro país. Si van a otros países de Centro, Sudamérica o Europa, va a pasar casi lo mismo, que a las que les dan más importancia son a las plantas exóticas, aquellas plantas que están de otros países que se están ahorita de moda. Por ejemplo, aquí en México ahorita está de moda para la próstata el epilobio, ¿sí? Y se cotiza casi a 5,000 pesos el kilo. Oiga, consígame epilobio, es que cuesta 5,000 pesos. No, no importa, yo los pago. Pero ya probó el aceite de semilla de calabaza, la calabaza misma, que pues se ha usado desde épocas prehispánicas o antes de la llegada de los europeos para problemas de próstata, que le llaman, le decían de otro nombre allá en aquel entonces. No, 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 pero es que ya me dijeron que el epilobio es maravilloso. Pero usted hasta siembra las calabazas, ahorita empieza a haber cosechas de calabaza, usted puede consumir un puño diario, no nada más como vermífugo o para lombrices, también le va a servir para la próstata, no, no y no. Entonces, siempre buscamos lo de afuera, siempre estamos dándole más importancia a lo que viene de otros países que nos traen los extranjeros. Tenemos en nuestra mente muy introyectado eso. Y algunos trabajamos medicina ayurvédica, medicina china, pero somos totalmente ignorantes de nuestra medicina tradicional mexicana y de nuestra herbolaria, que eso forma parte de la medicina tradicional mexicana, ¿sí? Uno de los recursos, pues, más conocidos que todos hemos utilizado de la medicina tradicional, pues, son las hierbas. Y en eso hay un vínculo, hay un acercamiento con los médicos alópatas. Muchas veces cuando estamos con un médico alópata muy cerrado, muy cuadrado, dice, bueno, mira, yo lo único que creo de la medicina tradicional son en las hierbas, y no en todas, porque la mayoría son placebos, ¿sí? Pero de lo demás, limpias, temazcales y todo eso, eso yo no creo, eso es pura charlatanería, ¿sí? Entonces las plantas son factor de comunión entre los dos sistemas de salud, entre el sistema de salud dominante, que es la medicina alópata, biomedicina o llamada también medicina científica, entre comillas, y todos los otros recursos terapéuticos que forman parte de la medicina tradicional. ¿Sí? En nuestro país, entonces, se dan estas interacciones. No pensar de que en estas interacciones o que en los hospitales se llevan muy bien
la partera con el ginecólogo o con el especialista, pues es mentir. Obviamente, ciertos encontronazos, pero también hay posibilidades de que se apoyen mutuamente. A mí me tocó ver que los partos más riesgosos ahí en los hospitales se los dejaban a las parteras. Y me acuerdo que se jactaban algunos médicos, decían, a ver, pues no que eres bien fregón, a ver, este parto está bien complicado, te lo dejo a ti, ¿no? Y mientras yo me voy a comer, ¿no? Y pues sacaban adelante la situación, acomodaban al bebé y todo salía muy bien. Entonces, esto pues son interacciones de dos culturas, dos visiones de lo que es el proceso de salud y enfermedad. Acuérdense que en la medicina tradicional mexicana y por lo tanto la herbolaria, que es uno de esos elementos, la visión debe ser holística. Si nosotros pretendemos decir que estamos trabajando una herbolaria, dando recetas y recetas como a todos nos encanta, ¿no? Yo asistía mucho a la fiesta de las plantas medicinales de Horacio y Mario Rojas, que los respeto yo mucho, los quiero mucho, y de Arturo Neles, que originalmente era también de los fundadores, que ahora ya está aparte él en el SEDEC, del cual yo formo parte, pues nos encantaba entrar a los talleres con la curandera fulana, o con el curandero fulano, el hierbero y recetas. Y, oye, ¿y para la diabetes qué toman? Y ahí está una nota y anota. Y, y para la hipertensión, mire, tómese esto y esto. A mí a veces yo les preguntaba, no de mala onda, igual con los de los hospitales integrados, oiga, pero el árnica que usted nos está diciendo para los golpes, ¿me puede describir un poquito la planta cómo es? Sí, claro, mire, es una planta que crece 2 metros de altura, que se da entre el maíz. No, pues esa no es la árnica que yo conozco. Esa le llamo polocote o girasol silvestre y sé que también se usa para desinflamatorio o para heridas. Pero el árnica que más se consume en México es la Heteroteca inuloides y esa que usted dice es el género Titonia, ¿sí? Y le dicen polocote, etcétera. Entonces, muchas veces dentro de esa fascinación de anotar plantas y recetas, que repito, todo lo traemos en la sangre, ¿no? Cuando me pongo a pensar, bueno, ¿y esa planta cómo era? Cuando hago googleo, me va a decir, a ver, insulina, para diabetes, que ahorita también está de moda. Sí, pero hay 3 especies de insulina, o por lo menos 3. ¿Cuál de esas es la que me dijo la yerbera, la curandera? Pues quién sabe, ¿sí? Y obviamente su acción terapéutica puede tener cambios, puede tener ajustes. Entonces, si yo me voy con el nombre común, puedo tener muchos errores. Pero además, eso no es herbolaria. Discúlpeme, eso no es herbolaria. Muchos cursos y diplomados que dan de herbolaria es hierbas para el aparato digestivo, hierbas para el sistema respiratorio, hierbas. Eso no es herbolaria. Discúlpeme mucho. Yo respeto a muchos compañeros que dan esos cursos y diplomados, pero eso hay libros para eso. Hay varios libros. Está la Biblioteca de la Medicina Tradicional de México y ahí hay muchas plantas por padecimientos. Hay más de 1000 plantas. No, la herbolaria es holística. Cuerpo, mente, espíritu y energía. Tengo que ver qué es lo que generó el problema, cuándo se generó, cuáles fueron las causas y atenderla de manera holística. Mucho se ha hablado y se ha aceptado ya por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud que muchos de los problemas de salud que tenemos tienen un origen emocional. Si nos vamos a la medicina tradicional, nos va a decir que es por los desequilibrios energéticos, espirituales, etcétera, por toda la historia de esa persona o de su familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando tratamos de dar algo de herbolaria, no hablamos de eso? A ver, ¿usted tiene problemas de diabetes? Sí. Ahí le va. Hay un artículo, y si quieren se los comparto, que habla de 200 plantas para diabetes en México. ¿Eso es herbolaria? No. Eso es una parte de la herbolaria, ¿sí? Que la receta es una parte de la receta, de la herbolaria. Yo lo que quiero buscar, si estoy congruente, si pretendo ser curandero, hierbero, etcétera, es detectar en el paciente, hacer un diagnóstico de por qué tiene ese problema. ¿Sí? Si tiene que ver con su carácter, que es un carácter muy fuerte, explosivo, es enojón, etcétera, etcétera, que experimentó un divorcio, experimentó violencia, de todo eso, puede ser que ahí está el detonador del problema. Así es, ¿sí?
Sí, entonces tenemos la herbolaria, que por lo menos para nuestra formación y lo que hemos aprendido de nuestros maestros, de los curanderos y herberos, debe de manejarse holísticamente, que a lo mejor nos cargamos más hacia la parte espiritual, hacia la parte de que hablamos de envidias, de corajes, de sustos, de todo esto, y lo abordamos así, y que eso fue lo que generó el otro problema, que estamos viendo parte de los síntomas, ¿sí? Entonces, hay también algunos compañeros que hablan de herbolaria científica. No, o es herbolaria. En México no existe el término herbolaria científica en la legislación y demás. Es herbolaria o es fitoterapia, que en México no está reconocida la fitoterapia. Sí, aunque aquí en la UNIVIM, en Michoacán, tenemos la licenciatura en herbolaria y fitoterapia, pero hasta donde yo sé, no está aceptada por la Secretaría de Salud. La herbolaria sí está aceptada, ¿sí? Y la herbolaria, ¿sí? Va a dar origen, va a ser fuente permanente de la fitoterapia. ¿Qué quiere decir? Que la fitoterapia toma un pedacito, como ahorita escribiste tu compañera, toma una partecita que son los principios activos famosos, ¿sí? Que habla de una molécula maravillosa, milagrosa, que si yo la aíslo e incluso la sintetizo, va a dar la misma la acción terapéutica que la planta. Eso es mentira. La planta, hay la sinergia de miles o de cientos de moléculas y una de ellas es esa sustancia que tú aislaste y llegaste a sintetizar. Detrás de eso y eso nos lo han vendido siempre. No, 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 no. Para que esa planta yo la promueva para diabetes, por ejemplo, el estafiate, yo tengo que saber muy bien cuál es su principio activo, cuál es su mecanismo de acción, su dosificación, y etcétera, etcétera. Ok, hazlo, te felicito. Si tienes apoyo o recursos económicos, hazlo, te vas a tardar a lo mejor 5 o 10 años. Pero yo no puedo dejar de dar el estafiate para problemas hepatobiliares, para páncreas, ¿sí? Sí, aunque en estos momentos no conozca a ciencia cierta cómo funciona, pero he visto que a las personas les ayuda, les previene y les ayuda a superar el problema, abordándolo de manera holística, ¿sí? A lo mejor se tienen que hacer moxas con el estafiate, aplicarlos en ciertos puntos que hay un desequilibrio energético, tienen que hacer inhalaciones, ¿sí? Tienen que hacer sus baños, tienen que tomarlo de esta manera, en cápsulas o en tabletas o en té. Y aparte, tienen que trabajar lo emocional, tienen que trabajar la parte espiritual, entonces darse limpias, ir a un baño de temazcal, darse reiki, etcétera. Cambiar su No, se alimentación, las dejé, ¿sí? le dije que se las dejaba. Dice, sí, tía, ¿Cómo? porque todavía les falta. Le dije, sí, A ya ver, pura alguien por casa. ahí. Medina, te voy a tener que silenciar, perdón. Bueno, entonces, esta es la visión que nosotros consideramos que es lo que nos permea en la herbolaria. Lo otro es un pedacito, como decía. Si yo agarro nada más las moléculas y la llevo al laboratorio, eso es fitoterapia, ¿sí? Pero agarraron un pedacito de un todo, de un mundo de moléculas que están interactuando. Eso se presta a mucha charlatanería científica. A lo mejor los que están en esto me van a decir que no es cierto. Y yo les puedo dar muchos ejemplos. De hecho, el editor de la revista más prestigiada de investigación en biomedicina, de Lancet, esta revista muy reconocida mundialmente, donde pues los que hacen investigación biomédica ahí publican, él reconoció hace varios años que la mayor parte de las publicaciones que ellos tenían eran fraudes, eran falsificaciones y que detrás estaban las grandes transnacionales, que si financiaban un proyecto para generar un principio activo y llevarlo a patentar, pues tú manejas los datos, pero para mi conveniencia, el que paga manda, ¿sí? Entonces, ese conocimiento científico del cual todos nos estamos impactados, sorprendidos y lo manejamos cotidianamente, pues resulta que también ahí hay mucha charlatanería y falsificaciones, como ocurre también en muchos que se dicen médicos tradicionales, herbolarios y demás. Cuando nosotros estábamos integrando a los actores sociales de la medicina tradicional en los hospitales, hace ya varios años, más de 20 años, allá en Puebla, se hizo una convocatoria para que todas las personas que quisieran entrar en este programa se incorporaran en las diferentes sedes. En ese entonces había nada más 5 sedes, la más antigua de Cuetzalan. Y pues se invitó a todos, participen, ¿no? Pues al rato eran un montonal de gente. ¿Y qué hacemos con todas esas personas?
Ahorita no hay tanta demanda como para que se contraten o se incorporen a los hospitales integrales tanta gente. Entonces hubo una reunión de trabajo y se dijo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un criterio de selección. ¿Cómo sabemos que alguien es un médico tradicional, un herbolario, un hierbero tradicional? ¿Cómo vamos a saber eso? No, pues porque por su experiencia, su capacitación, su vestimenta, porque habla náhuatl, porque habla otomí. No, 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 como que eso no satisface. Y al final se decidió que fuera aquellos que fueran reconocidos por las comunidades, por los pueblos originarios. Entonces se fue a entrevistar en las comunidades si reconocían a esta persona, si realmente tenía una trayectoria como hierbero, como curandero, médico tradicional, partera, y si no era así, pues se les descartaba, ¿sí? Entonces, uno de los fundamentos para reconocer a un médico tradicional, a un hierbero, curandero, etcétera, es que sea reconocido por su comunidad. Así como en las comunidades académicas son reconocidos ciertos investigadores académicos y les ponen una palomita, también en las comunidades ellos van a ser, no, este fulano ni lo conocemos aquí, a lo mejor viene a ver a su tía, a su abuelita y ya, ¿no? De ahí en fuera no sabemos ni a qué se dedica. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos porque eso nos va a dar pues una ética, una honestidad no nada más en la adquisición del conocimiento, sino en la práctica real. Y obviamente que en nuestras manos muchos pacientes confíen, imagínense nada más la responsabilidad tan grande que nos digan, no, es que yo tengo cáncer y yo sé que hay plantas muy buenas para cáncer y que pues yo sé que usted es un experto en eso, sí, pero yo no tengo experiencia en atención de cáncer. Déjeme hacerle un diagnóstico, yo le voy a enseñar a que usted se haga un autodiagnóstico y yo eso que usted considera que es cáncer, yo lo veo bajo otra perspectiva, ¿sí? A usted le están haciendo un mal, usted sufre mucho de envidias, usted ha sido, su autoestima lo tiene muy baja, le han hecho esto y hecho y hecho esto y por eso está así tan enfermo, ¿sí? Pero es que el médico alópata me dice que es cáncer. Bueno, sí, es para el médico alópata, sí, pero para mí es otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí es donde, ¿cómo hacemos para compatibilizar diagnósticos, conceptos e información que nos permita ayudar a salir adelante al paciente? Aquí dice, la medicina tradicional mexicana se compone de diversos sistemas terapéuticos, patrimonio cultural de los pueblos indígenas y campesinos que se han conformado a través de los siglos, ¿sí? Y que, bueno, sufrieron cambios, obviamente, con la llegada de los europeos, se modificaron, pero que van evolucionando, se van incorporando elementos de otras culturas, como son las asiáticas, perdón, las africanas, etcétera, ¿sí? Entonces, en la medicina tradicional, en la herbolaria, tenemos actores sociales que son muy importantes, que son los especialistas, que tenemos graniceros, tenemos temazcaleros, tenemos parteras, ¿sí? Y así. Tenemos una clasificación como cierta, entre comillas, especialización, y puede ser que alguien sea muy bueno para las hierbas, que tenga ese don, entre comillas, para sanación, diagnóstico y demás con las hierbas, y habrá otro que se va más por el lado de las limpias, que se va más por el lado de los partos, y que se acompaña de plantas, obviamente, pero no es una experta o experto en esto, ¿sí? Entonces, también eso tiene que ver mucho con la tradición en esas comunidades. Se habla pues que se hereda de generación en generación ciertos dones, o que cuando cae un rayo, o que cuando hay ciertas manifestaciones en la naturaleza, es una indicación de que esa persona puede en un momento dado desarrollar un don para ayudar a sanar a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante. Aquí se dice también, la persona está conformada por un cuerpo material, que es lo que nosotros visualizamos, que es lo que palpamos, tocamos, pero también hay un cuerpo sutil, una parte que no es palpable, que es invisible, ¿sí? Es como si tuviéramos un aura, tanto externamente, que ahí alguien puede, a partir de la visualización de esa aura, o como le llamemos, reconocer dónde está el problema de esa persona, o y también internamente, ¿sí? Ahí hablamos de espíritu, de alma, de sombra, de alter ego, etcétera, ¿sí? Y pues ahí en la medicina tradicional se habla mucho de cuando dices que tú estás perdiendo el alma o la sombra, ¿sí?
y eso te está enfermando, te está haciendo que tengas estos problemas. También si hablamos, acuérdense de las cualidades, frío y caliente, es muy usual hablar de plantas frías, plantas calientes, plantas amargas, plantas dulces. De hecho, en muchas comunidades, cuando se va a hacer un rameo, tanto en la limpia como en el temazcal, se escogen ciertas plantas dependiendo de la visualización del problema de esa persona. Generalmente si vamos a una hierbería o al mercado, pues nos venden un ramo que es como general, estándar, ¿verdad? Y que ya sabemos que lleva ruda, que sí es nativa de México, aunque también hay ruda introducida, romero, que viene de los europeos, que trae Santa María, que viene de Europa, puede llevar estafiate, que es de México, claveles, que no son de México, u otras flores que no son de México, y entonces decir, bueno, este es el ramo, ¿sí? Y lo uso para niños, mujeres, sí, es igual, no. Hay especialización en los ramos que se usan en las limpias. Si les interesa, ahí les comparto, tengo una presentación que hice sobre las plantas que se usan para el temazcal, hice una recopilación y también las que se usan para la limpia y cómo interpretar el huevo, por ejemplo, cuando se hace una limpia. Eso no lo voy a abordar hoy, lo abordamos en el diplomado de herbolaria, en el de medicina tradicional, y les orientamos de cómo hacer una limpia y cómo trabajar un temazcal para los que les interese, pero eso lo vemos allá porque ahorita no nos daría tiempo, pero les comparto si quieren una presentación. Hablamos de que el cuerpo tanto absorbe energía como expele energía, entonces se usan plantas expurgadoras, así se les llama, o otros materiales expurgadores que nos van a ayudar a retirar las energías negativas de esa persona. Pues la más usual, ustedes saben, es, además del ramo de plantas, también pues es el huevo, ¿sí? Pero podemos usar algunas piedras, por ejemplo, la obsidiana, el cuarzo, para hacer también esa limpieza, ¿sí? Para tratar de equilibrar esa energía que ahí está ocasionando un problema, ¿sí? Y entonces hablamos de que hay fuerzas vitales en las personas, también en la medicina tradicional. Por ejemplo, de un trabajo que se hizo hace varios años, esto está hablando de hace casi 20 años, no está actualizado. Bueno, actualización como de hace 10 años. Si alguien dice, es que la herbolaria, la medicina tradicional, eso ya está en desuso, eso ya es cosa del pasado, es de gente ignorante, gente que anda en las brujerías, en esas cosas, pues está en un error garrafal, ¿sí? Repito, ahora que tuvimos la gran crisis, una prueba extraordinaria que fue COVID, ahí nos dimos cuenta que muchas personas salieron adelante por estas creencias, por estos rituales, por estos recursos terapéuticos que venían de sus antepasados y que los usaron, porque pues no hay de otra. Voy a usar lo que tenga a la mano. A ver, abuelita, ¿qué usa? No, pues usa el tomillo, el orégano, usa la hierba del espanto, usa esto, lo otro. O si es pulmón lo que está atacando, pues usa inhalaciones de gordolobo, ¿sí? Vaporizaciones de gordolobo, ¿sí? Eso no aparece en las estadísticas. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional, la herbolaria, sigue estando fuera de las estadísticas, lamentablemente, ¿sí? A pesar de que se ha avanzado en eso, ahorita que viene el Día Mundial de la Medicina Tradicional, todos quieren salir en la foto con un curandero, una nana, etcétera. Ay, no, sí, sí, la medicina, y se termina ese día y del resto del año nadie se acuerda de eso, ¿sí? No hay dentro de la política de salud algo serio que promueva que esto se trabaje, se estudie, tengamos alternativas para los pacientes dentro de la medicina tradicional. Lo tenemos que hacer con particulares. Les decía que en las estadísticas de INEGI de hace 2 años, en las estadísticas de salud de cuánto gasta una familia mexicana en promedio para la salud, a qué la dedica, encontramos que casi el 52% de lo que se gasta una familia mexicana en promedio es para medicina tradicional. Así lo puso INEGI. Pero si vemos más a detalle, medicina tradicional, ahí meten Reiki, ahí meten ozonoterapia, ahí meten herbolaria, ahí meten limpias, ahí meten temazcal, sí, suplementos alimenticios. Pero lo que nos está diciendo es que más de la mitad de lo que los mexicanos nos dedicamos a la salud sigue siendo en este recurso que se ha manejado, que esto ya quedó en el pasado.
Ahora, hay otro fenómeno interesante, también en la herbolaria y en la medicina tradicional en general. Nos dijeron que era para atención primaria a la salud. O sea, hablamos con un médico cuadrado, cerrado, porque no todos son así. Afortunadamente hay gente médicos muy abiertos y dicen, no, pues sí, usa temazcal, usa las hierbas. No, pues es que me dijeron, mire que el ñamé es muy bueno para problemas hormonales en hombres y en mujeres, para cuando hay problemas de erección, cuando hay problemas de fertilidad o para miomatosis uterina, ovarios poliquísticos, menopausia. Pues sí, hay estudios y de ahí se sacaron los anticonceptivos, pero pues la planta quién sabe si funciona. Pero bueno, pues úsala como un placebo, ¿sí? Si te funciona bien, si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Seguimos pensando que te vamos a tener que hacer una cirugía, ¿sí? Cuando resulta que muchos pacientes recurren a estas plantas y a veces dejan de usar los otros medicamentos que les dio el médico, pero no se lo dicen por miedo, ¿sí? Porque hasta los van a regañar como si fueran papás a la antigua, ¿sí? Entonces, existe un mito. Un mito es que aquello que no tiene unas bases realmente, no hay un fundamento real, porque no se ha investigado, ¿sí? El mito de que las plantas son para atención primaria de la salud. Quizás antes era eso, hace 30, 40 años, ¿sí? Porque había muchos problemas básicos de salud que se atendían con plantas, se siguen usando. Pero en las últimas décadas eso ha cambiado. Lo decimos, bueno, yo tengo más de 1,000 pacientes atendidos. Si comento compañeros de Chapingo, con Eric, con Guillermo, o de la UAM o del Poli, van a decir, ¿sabes qué? Me llegan puro paciente para cáncer, VIH, BPH, ¿sí? Para problemas de endometriosis, de síndromes de ovarios poliquísticos, de diabetes, obviamente, de hipertensión, de insuficiencia cardíaca. Eso es atención primaria a la salud, ¿sí? Esa es nuestra realidad. Digo, vuelvo a repetir, ¿dónde hemos visto una estadística que durante COVID salgan qué plantas la gente utilizó y que les ayudó mucho a salir adelante? O incluso que no se pusieron vacunas y que esas plantas han actuado como un antiviral o para subir sus defensas. No, porque eso es despreciable. Si vemos entonces estadísticas, vamos a darnos cuenta que persiste en la población mexicana, sea poblaciones rurales, comunidades originarias y clase media, el mal de ojo. Casi todos en un momento dado de nuestra vida hemos escuchado o decimos, alguien te hizo un mal de ojo. Por eso no te va bien en el negocio, por eso no te va bien con tu pareja, con tus hijos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es el mal de ojo? Pues nos vamos a la biblioteca digital que yo les pegué ahí la liga, porque si ustedes pretenden dedicarse al herbolaria, a la medicina tradicional, esta es su fuente primaria, ¿sí? Es la fuente primaria, la biblioteca digital. Yo tuve la fortuna de participar hace muchos años cuando se hizo la versión impresa, ¿sí? Con el doctor Arturo Argueta y el doctor Carlos Sola en paz descanse. Eso lo llevamos a cabo entre 1990 y 1994, ya llovió. Y entonces ahí, pues hicimos una actualización de la información que había sobre medicina tradicional mexicana y sobre herbolaria. Si yo me voy al diccionario enciclopédico y me voy al término, al mal de ojo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, rápidamente, y que les sugiero entonces que lo lean, que lo revisen, mal de ojo. ¿Qué me va a decir? Las diferentes sinonimias del mal de ojo, cómo se conocen en varias partes del país. Y dice, enfermedad originaria por la mirada fuerte de algunos individuos. ¿No nos ha tocado ver eso? Sentir que alguien nos está observando y que volteamos y que sí, efectivamente, la persona está lanzándonos unos ojos muy feos, una mirada muy fea, y que nos sentimos incómodos o nos vamos de ese lugar, ¿sí? O que nosotros mismos luego le echamos un mal de ojo a otra persona, por lo que sea. Bueno, no se habla del reiki a distancia. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de un mal de ojo a distancia? ¿Sí? De que estamos mandando energía a la otra persona, en este caso negativa.
pero también podemos usar una energía positiva para ayudar en la sanación de la otra persona, ¿sí? Porque finalmente somos energía materializada, ¿sí? Entonces, las plantas que nosotros utilicemos deben de ser plantas o recursos herbolarios que actúen de manera holística, ¿sí? Tenemos que ver la parte emocional, la parte espiritual, la parte energética, obviamente, y la parte biológica. Eso nos lleva a un gran reto si realmente queremos ser herbolarios o hierberos, ¿sí? Entonces, aquí se habla de una mirada fuerte que se puede generar por una envidia, por la influencia de aquellas personas que pasan por determinados estados anímicos y corporales y se manifiesta con diarrea, vómito, llanto, intranquilidad, entre otras muchas cosas. Tanto se presenta en niños como en adultos. No acostumbramos, la mayoría, ponernos algo rojo acá o acá o escondido, o viene el año nuevo y compramos ropa interior roja, que es lo que dirían que eso es cromoterapia. ¿Por qué el rojo? ¿El rojo es protección o qué es? ¿Por qué usamos en la limpia, o en el temazcal, algunas flores rojas, aparte de blancas? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué la gente sí cree que con eso se va a sentir mejor? ¿Por qué tiene fe? Incluso hay gente que es muy incrédula y dice, bueno, pues me voy a dar un temazcalazo a ver qué tal. ¿Y cómo te sentiste? Pues fíjate que sí, sentí algún cambio. Bueno, si es un buen temazcalero, es un buen médico tradicional, él ya de antemano sabe cuál es tu problema de salud. Yo tuve la experiencia de conocer a Pachita en una sola ocasión y después a su hijo, uno de sus hijos, que continuó con su trabajo espiritual energético. Y qué sorpresa recibí cuando entro a una operación donde está quitando un mioma a una persona de unos 5 centímetros. Se llevó la radiografía antes, se le mostró a ella y dijo, no, ya sé a qué viene esta persona, ya sé qué es lo que tiene, no puede tener hijos. A ver, voy a checar. Ah, sí, pues tiene esta bola aquí. Miren, la abre con un cuchillo, cierra con las manos rápidamente y nos enseña la bola esa. Y dice, ahora tírenla y esto es lo que ocasionaba el problema. Váyase allá que cicatrice un tiempo y ya se va a su casa, ¿sí? Y uno, pues por la formación científica, académica, biológica, dice, es pura charlatanería esto, ¿sí? Va uno a hacerse la radiografía porque en aquel entonces no había ultrasonidos y ya no existe el mioma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De energía. Pues las plantas son energía. Si yo en mi casa hagan este ejercicio, ahorita lo hicimos con los compañeros que están aquí cultivando hortalizas, le digo, ¿por qué a ti te gustan tanto las cruzáceas, las plantas, las crucíferas? Por ejemplo, que tiene la flor tiene una forma de cruz. ¿Qué significado tiene una flor que está de esa manera ensamblada? ¿Qué significa la cruz? No lo veamos desde el punto de vista católico, cristiano, etcétera. Velo en las culturas mesoamericanas. Pero aparte, ¿por qué te gusta el sabor del repollo, de la col? Todo esto que tienes aquí. Es casi el 60% de lo que tú cultivas. No, pues es que me gusta, no. Según la teoría de las asignaturas y de los símbolos, y si les interesa se las comparto, porque eso lo vemos también en el diplomado un poquito más a detalle. Déjenme anotar. Si no, ustedes me anotan por ahí, si les interesa. Según la teoría de las asignaturas y los símbolos, que es muy antigua y que está en todas las culturas del mundo, hay un Dios o una entidad divina, el universo, lo que ustedes quieran llamar, que nos manda mensajes a los seres humanos, nos manda señales en plantas, en animales, con colores, con formas, sabores. Y según esa teoría, que sigue vigente, ¿sí? Ahí puede estar la solución a nuestro problema de salud. Nos gusta tener ahí violetas africanas, nos encanta sembrar tomillo, orégano, o nos encanta tener ahorita cempasúchil, que a muchas personas no les gusta mucho porque les recuerda la muerte, les da tristeza, pero a otras les encanta. ¿Qué significado tiene el color naranja o el color amarillo? ¿Por qué me gusta mucho ese color? En este momento, a lo mejor dentro de 2, 3 años ya no me gusta, no me atrae. Bueno, vean ustedes qué significado tienen los colores, las formas, los sabores, ¿sí?
Porque ahorita me encanta lo amargo. Chécate, ve cómo está tu hígado, tu vesícula. Es que a mí me encanta masticar la ruda, me encanta masticar el estafiate. U otras, la insulina. La insulina la masticas, sí, las hojitas de insulina. Pero esos son incomibles, pues a mí no me saben. Chécate tu hígado, tu vesícula biliar y páncreas. Está mandándote ese mensaje. Acuérdense que el cuerpo habla lo que la mente calla. A lo mejor tienes un problema hepatobiliar, por eso está tu organismo buscando. ¿Por qué los animalitos buscan en las plantas para desparasitarse, para si están empachados y eso? ¿Sí? Bueno, ¿por qué los seres humanos no podemos hacer eso? No lo hemos venido haciendo a lo largo de los siglos. Entonces, en este caso, en las estadísticas que visualizamos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos padecimientos que son incluso desde épocas prehispánicas que siguen vigentes, que siguen presentes en nuestro entorno y que ahí nos están hablando de que a lo mejor desde el punto de vista de la medicina biológica, el mal de ojo es otra cosa, es una infección por bichos, por Escherichia coli y eso, y etcétera, Helicobacter pylori, por los síntomas, por lo que sea, los síntomas que se manifiestan, pero en la medicina tradicional herbolaria no. Puede ser que un médico tradicional abierto diga, no, pues sí, tiene que ver eso, pero ¿por qué se está creciendo ese bicho? Pues porque usted es una persona que está experimentando ciertos desequilibrios energéticos, emocionales. El mal de ojo, 55%, para lo que se recurre en la medicina tradicional. El empacho o la herbolaria. El empacho, 49%, el susto y el espanto, 33%. Y ahí nos vamos. Pero si esos datos los actualizamos en otras regiones del país o con otras fuentes, nos vamos a dar cuenta que mucha de la herbolaria se está usando, repito, para enfermedades emergentes, hipertensión, diabetes, colitis, gastritis, ¿sí? Problemas de insuficiencia cardíaca que en la mujer han aumentado muchísimo. Es alarmante cómo han aumentado los problemas cardíacos en la mujer. Enfermedades autoinmunes. Ahí les dejo para que investiguen. ¿Por qué las enfermedades? Y eso se los pregunto siempre en los diplomados, en los cursos. A ver, díganme ustedes, ¿por qué a nivel mundial las enfermedades autoinmunes han crecido más en las mujeres? Tenemos que la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, el 70, 80%, 60%, según el país, son de mujeres, exclusivamente de mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro sistema inmune me está atacando a mí misma? Claro, en los hombres, también en los hombres se presenta eso. ¿Por qué más en las mujeres? ¿Por qué está incrementándose esclerosis múltiple, fibromialgia, diabetes tipo 1, que se considera una enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, ¿sí? Psoriasis, lupus eritematoso? ¿Cuál es la respuesta a eso? Eso en la herbolaria antigua, digo, hablando de herbolaria de hace 100 años, 200 años, pues no, atendía otro tipo de problemas de salud. Pero ahorita estamos entrando en una época, quizás en los últimos 30 años, donde se está experimentando eso, aunque no aparezcan las estadísticas, ¿eh? ¿Por qué? Porque el sistema de salud sigue siendo muy machista. Entonces las enfermedades de la mujer están ocultas. No aparecen en las estadísticas el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, los miomas uterinos. Generalmente una mujer al momento de empezar a menstruar, a los pocos años, miomas. ¿Sí? Miomas, miomatosis uterina, aumento de infertilidad, síndrome de ovarios poliquísticos. Oh, es impresionante la endometriosis. Antes era común, decíamos, no, es que ya esta persona ya está entrando en la menopausia o va a entrar, ya se está presentando con mayor frecuencia en endometriosis. Pero ahora tenemos jovencitas de 25 o 30 años con endometriosis. ¿Qué está pasando? ¿Es la alimentación? ¿Es lo emocional? ¿Qué es? Ahí se los dejo para que lo analicen. Se los puedo yo comentar más tarde. Bueno, aquí hay una presentación que hizo la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud, la menopausia temprana, sí, a los 33 años. Y además, una vez que lo mencionas, y eso lo vemos en el diplomado de herbolaria para la mujer, ya tenemos
que se está presentando la regla en la menstruación en jovencitas de 12, 10, 11 años. Y la menopausia, 25, 30 años, 33 años, cuando eso era los 50 años. ¿Será por los lácteos, la carne, que los animales se les está dando hormonas y eso está afectando nuestro sistema hormonal y también en los hombres? Tenemos jóvenes con mucha disfunción eréctil, jóvenes, ¿sí? Virus de papiloma humano al por mayor, virus de papiloma humano al por mayor, ¿sí? Teníamos un grupo en Facebook, lamentablemente nos lo bajaron. Tenemos más de 10,000 miembros de ese grupo. Y dices, esto es una pandemia también, como lo fue el virus del VIH-Sida, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los médicos? Pues queman las papilas y ya se resolvió el problema. No, eso es mentira. Los virus nunca se van a destruir al 100. El SARS se modifica, se va adecuando, ¿sí? Se adapta y se hace más resistente. Entonces tenemos que subir las defensas y consumir algo antiviral. ¿Qué nos dan? Analgésicos, desinflamantes. En su casa seguramente todos tenemos ibuprofeno, naproxeno. Ay, es que me dolió algo. Pero el dolor es una manifestación de algo que te está hablando el cuerpo. La enfermedad te está hablando, te está diciendo que tienes un problema de otro tipo. El origen está en otro lado, ¿sí? Hay personas que tienen dolor de cabeza, migrañas constantes, permanentes. ¿Qué significado tiene eso en biodescodificación? ¿Sí? ¿Qué significado tiene? Biodescodificación fue retomado de la medicina tradicional. Todo surgió de la medicina tradicional de las primeras civilizaciones humanas, que ha ido cambiando, modificándose ese proceso de salud y enfermedad, porque antes se tenía que ver con los astros, con el universo, con el cosmos, y eso se fue modificando, ¿sí? Pero lo que encontramos, ¿sí? Es que todos los otros recursos terapéuticos, la medicina alópata, la biomedicina, pues sí, se sigue alimentando de ahí, no se diga la fitoterapia. Bueno, ahorita voy a interrumpir, me voy a salir un momento para que quede la grabación casi de 1 hora, porque si no va a estar muy cargada y no la vamos a poder bajar, a guardar en Zoom. Y regreso, son las 7:07 aquí en el centro de México, en Morelia, Michoacán, desde donde los mando un afectuoso saludo. Y ahorita en la segunda parte vamos a hablar de los documentos también que les compartí y vamos a ver algunos ejemplos de plantas y también de ejemplos de algunas enfermedades, ¿sí? Y ahorita en este primer momento era para concebir tener una base teórica, un marco teórico para poder entrar a la herbolaria mexicana. Carla, mira, qué bueno que me lo preguntas. Muchas personas se han incorporado últimamente y ahorita no tienen acceso a los documentos. Con la autorización de los compañeros que al inicio se incorporaron, se los voy a compartir al ratito nuevamente ahí en el grupo. No tengo una liga en Google Drive, sino ahí lo podían bajar. Entonces se los voy a compartir más al rato cuando terminemos nuestro curso. ¿Les parece? Entonces ahorita regreso a las 7:15 a más tardar, ¿correcto? No se me vayan, nos saludamos en un ratito.